Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas, que también ya estén preparados para el culto del día de hoy, donde podemos alabar, engrandecer el nombre de Dios y también aprender por medio de su palabra. Les mando un abrazo. Los extraño mucho y espero que estén cómodos con la palabra de Dios y también atentos a lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Antes de empezar, me gustaría orar y dar comienzo a la escuela o a la clase dominical. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu bondad, Dios. Gracias porque tú has sido muy misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias aún por las situaciones que estamos viviendo, Señor. Tú nos has cuidado, nos has protegido. Y aunque queremos, Señor, congregarnos, estar los unos con los otros, no podemos, Señor. Y te damos aún las gracias por este medio, por el internet, Señor, por la web, que tú nos permites, Señor, por lo menos saber cómo estamos los unos y los otros y también poder aprender de tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, y que podamos aprender mucho de tu palabra, Señor. Te he pedido, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, hemos estado hablando acerca de la doctrina del Espíritu Santo y esta es una doctrina fundamental la cual nos muestra la palabra de Dios. El Espíritu Santo siendo la tercera persona de la Trinidad. Y hace 8 días estuvimos hablando acerca de la terminología Espíritu Santo. ¿Qué quería decir Espíritu y qué quiere decir Santo? ¿Qué es lo que Dios busca comunicar cuando se llama Espíritu Santo? Y estuvimos hablando acerca de este nombre y algo importante que tenemos que entender que acerca de la doctrina del Espíritu Santo, o también llamada neumatología bíblica, que es lo mismo, es que aparece en toda la Biblia. Desde Génesis 1, capítulo 2, cuando dice que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1, versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Apenas empezando la palabra de Dios ya se nombra el Espíritu Santo. Y cuando vamos también al último libro, a Apocalipsis 22:17, también se nos muestra una profecía en el cual está involucrado el Espíritu Santo. Y tenemos que tener en cuenta que el Espíritu Santo está en toda la Biblia, y la razón por la cual está en toda la Biblia es porque es Dios, y también Dios quiere que nosotros estudiemos, que no lo tengamos de por más. Y el día de hoy estaremos hablando acerca de los nombres, títulos y símbolos del Espíritu Santo. Nombres y títulos del Espíritu Santo. Ese es el primer punto en el cual estaremos hablando, y por último acerca de los símbolos del Espíritu Santo. En primer lugar vamos a hablar del nombre Espíritu Santo. Estuvimos hablando un poco hace 8 días acerca de este nombre y dice la palabra de Dios en Lucas 11:13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan? Y qué importante e interesante ver que nuestro Señor Jesucristo estaba aquí hablando y comparando a un Padre terrenal con su Hijo, con nuestro Padre Celestial, a sus hijos, con sus hijos. Y dice que en el contexto en el cual está este pasaje, que si un hijo le pide un pan al Padre, el Padre no le va a dar una piedra. Y lo mismo pasa con nuestro Padre Celestial. Y aquí está nombrando el Espíritu Santo y dice, es importante que entendamos este verbo que dice dará, hablando a futuro. Y créame que lo que Dios da siempre es bueno, es perfecto. Y si Él da el Espíritu Santo haciendo énfasis en la santidad, ese nombre está haciendo énfasis en la santidad, en ese atributo, y hace énfasis también Cristo Jesús al decir esto, que en el futuro sería dado el Espíritu Santo. Y tenemos que tener en cuenta que nosotros como creyentes no podemos orar esto, porque sabemos que el Espíritu mora en nosotros y ya, o sea, siempre va a estar con nosotros. Ese es el sello. No se va a salir ni entrar como muchos predican, sino que ya está ahí y permanece ahí.
El otro nombre que vamos a estar estudiando es el Espíritu de Dios. En 1 Corintios 3:16, hablando Pablo, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y Pablo está acá exhortando a los corintios y recordándoles que ellos eran el templo de Dios. En el Antiguo Testamento, en el templo era donde habitaba Dios, pero que en el presente ya el templo eran las personas, eran los creyentes, la iglesia. Y les aclara que, ¿por qué es el templo de Dios? Bueno, porque el Espíritu de Dios mora en ellos, mora en nosotros, hermanos. Y cuando sale el nombre Espíritu de Dios, está haciendo énfasis en la deidad del Espíritu Santo. Si somos templos de Dios, es lo mismo que decir somos templos del Espíritu Santo, ya que Dios es el Espíritu Santo. En 2 Crónicas 15:1 dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Y algo que tenemos que entender a veces con los nombres, en el cual enfatiza la palabra de Dios, es que muchas veces hay espíritus los cuales no son de Dios. Y en el Antiguo Testamento aún vemos espíritus malos. Por ejemplo, en Saúl, que estuvo el Espíritu de Dios por un tiempo, pero en otro tiempo estuvo un espíritu malo, que la única manera para que se calmara ese espíritu malo que estaba en Saúl era que David tocara el arpa. Y bueno, y estaremos hablando un poco más acerca de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y vamos a hablar solamente en esta ocasión acerca de los nombres. Otro nombre que se le da es mi espíritu. Y dice Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y cuando sale la palabra mi espíritu o el nombre mi espíritu, es interesante que siempre lo está diciendo Dios. Y eso es un cuadro interesante acerca de la unidad de la Trinidad, ¿no? Y en el contexto en el cual estamos hablando de Génesis 6:3, la maldad había crecido. Es más, el Espíritu Santo ya estaba obrando en estos tiempos. Recordemos que aún Noé y Enoc habían predicado acerca del arrepentimiento, pero la gente no se quería arrepentir. Y lo que quiere decir este versículo es que Jehová está diciendo que su Espíritu no tendría más misericordia con el hombre porque es pecador, porque es carne. Y ahí dice, mas serán sus días 120 años. Dice en Mateo 12:18, pondré mi espíritu sobre él, hablando de Cristo Jesús, un cuadro ahí de la Trinidad hermoso, y a los gentiles anunciará juicio. Otro nombre que se le da al Espíritu Santo es Espíritu de Jehová. Dice la palabra de Dios en Isaías 11:2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y acá está hablando acerca de un evento futuro en el cual será en el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, y que en Cristo Jesús reposará el Espíritu de Jehová. Y en este pasaje lo describe. Dice espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Y está hablando acerca de ese evento futuro en el cual no ha sucedido en este momento. Pero lo importante que tenemos que entender en estos 4 nombres que hemos hablado es de dónde proviene, que es Dios mismo. Otro nombre que también encontramos en las Escrituras es el Espíritu de verdad. Juan 14:17 dice la palabra del Señor, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el Señor Jesucristo está aquí hablando a los discípulos y describe al Espíritu de verdad. Y tenemos que entender que aún en Efesios dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino, dice al final del versículo, sino contra espíritus, huéspedes de maldad. ¿Y qué quiere decir eso? Que es necesario aún describir al Espíritu Santo, como aprendíamos hace 8 días, para diferenciarlos de otros espíritus. Y aquí, ¿por qué se le nombra Espíritu de verdad? Aquí nuestro Señor Jesucristo le dice que mora con vosotros, haciendo énfasis que Él es la verdad, porque dice Juan 14:6, el mismo pasaje, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí.
La verdad era Cristo, pero aún les estaba anunciando que la verdad también, el Espíritu de verdad estaría con ellos. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el Espíritu Santo les conduciría a la verdad que es Cristo Jesús. Es la fuente y quien imparte la verdad, el Espíritu Santo. Otro nombre que se le da en este mismo pasaje, que es donde está la promesa del Espíritu Santo, que bueno, la recibirían cuando ya Cristo Jesús fuese glorificado. Dice Juan 14:26, más el Consolador. Bueno, ¿quién es el Consolador? Ahí dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y hasta este momento, hermanos, el Consolador había sido Cristo Jesús. Y es interesante la palabra consolador. En el idioma original, consolador es la palabra paracletos. Y esta palabra lo que quiere comunicar es la persona que está al lado de uno, el que le ayuda, el que le da aliento, el que le anima, el que le auxilia, el que le aboga, el que le protege. Y ese es el Espíritu Santo, el que consuela aún al creyente. Y cuando el Cristo Jesús está diciendo que el Padre enviará en su nombre y les enseñará todas las cosas, tenemos que recordar que aún los discípulos no entendían muchas de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que aun cuando viene el Espíritu Santo, ellos pueden comprender muchas cosas y aún el Espíritu Santo, por medio de estos hombres, de algunos apóstoles, escribe las cartas. Y qué interesante, ¿no? Y hermano, algo que tenemos que recordar es que nosotros tenemos ese mismo Espíritu Santo, el Consolador, el que nos ayuda. Cuando usted esté desanimado, triste, recuerde que Dios mismo está en usted, el Espíritu Santo está en usted, el que le consuela, el que le puede ayudar. Otro nombre que vemos en las Escrituras es el Espíritu de vida. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí está hablando acerca de por qué en los creyentes no hay condenación. Y hace una comparación de dos leyes, la ley del espíritu de vida y la ley del pecado y de la muerte. Y algo que tenemos que entender es que la ley solamente muestra la incapacidad del hombre poder hacer algo. Es más, la ley lo único que hace es condenarlo. Pero el Espíritu es el que imparte la vida por medio de Cristo Jesús. Y ver cómo aún el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, es el que nos lleva a la vida que es Cristo. Pero también es importante entender que es el que nos da la esperanza. Y créame que la ley del pecado y de la muerte, en cierto modo, todos los hombres van a ir allá, al pecado y la muerte. Es la naturaleza del ser humano, es como la ley de la gravedad. Todo, cualquier objeto más pesado que el aire, pues va a caer al piso, va a bajar como un avión, nunca va a estar siempre en el aire. De la misma manera, pero ¿sabe qué es el espíritu de vida? Es como cuando una paloma, si usted se da cuenta, las palomas son mucho más pesadas que el aire, pero las palomas pueden resistir al aire y a la ley de la gravedad. ¿Por qué? Bueno, por sus alas. De la misma manera es el Espíritu Santo en cierto modo, que es esa ley que nos da esperanza, que nos libra aún de las consecuencias del pecado y de la muerte. El otro nombre que se le da es el espíritu de adopción. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y aquí se está describiendo el espíritu de adopción porque el espíritu nos recuerda a nosotros que nosotros somos hijos de Dios, esa relación íntima que tenemos con el Padre. Dice la palabra de Dios en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros somos adoptados por el Padre y el Espíritu en cierto modo es el que nos recuerda y es gracias a ese Espíritu que podemos clavar a Abba Padre, el que nos recuerda que tenemos una entrada confiada aún con el Padre, una entrada con confiabilidad al Padre, una relación íntima, lo cual quiere significar
Abba. También otro nombre que se describe es el Espíritu Eterno. Dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y acá está haciendo una comparación el escritor de Hebreos con los sacrificios. Y dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Y dice, el cual mediante el Espíritu Eterno, haciendo énfasis al Espíritu Santo. Y tenemos que entender que este nombre se le da en esta ocasión, haciendo entender que, bueno, el Espíritu es Dios y también haciendo entender que la redención es eterna, es algo perfecto. Y recordar que el Espíritu Santo que fue hecho hacia el Padre por medio del Espíritu Eterno. Otro nombre que se le da por último es el Espíritu de gracia. Hebreos 10:29. Quiero que todos me acompañen allá, hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 29. No tenemos mucho tiempo, entonces me gustaría que solamente fuéramos algunas citas. Si usted puede, créame que vaya a todas, dele stop al video y mientras llegamos mientras ustedes llegan a la cita, pues ya le vuelve a dar play. Dice Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y aquí el escritor de Hebreos, el cual no se sabe con exactitud, está haciendo una pregunta. Y está diciendo, bueno, ¿cuán mayor castigo tendrá la persona que pisotee al Hijo de Dios, que tenga por común la sangre de Cristo, que aún y haga frente al Espíritu de gracia? Y el castigo será mayor, hermano. Al que lo haga adrede, el que rechace adrede todo esto. Y créame que algo que tenemos que entender es que en el infierno habrán grados de castigo, por lo que se nos muestra en la palabra de Dios. Y créame que rechazar a Cristo Jesús, rechazar a Cristo Jesús es lo mismo que rechazar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que imparte la gracia. Y es por eso que se le describe acá Espíritu de gracia. Vamos a continuación a hablar acerca de los símbolos del Espíritu Santo. Y ya dice, las Escrituras emplean varias metáforas que ilustran la persona como la obra del Espíritu Santo. Y un símbolo es como, bueno, un objeto o una representación de un concepto abstracto, invisible, algo que no se puede ver, algo que para que nosotros podamos entender. Les voy a dar unos ejemplos que no aparecen en la Biblia, pero creo que para poderlos entender nos ayudarían. Por ejemplo, un perro, el animal, un perro, nos recuerda la fidelidad. La balanza es la representación de la justicia, el cetro, bueno, de autoridad, la bandera de la patria. De la misma manera, cuando la palabra de Dios nos muestra símbolos, es para comunicarnos algo en específico. Y en esta ocasión vamos a estudiar los símbolos del Espíritu Santo. En primer lugar, la paloma en Mateo 3:16, y recordar esa cita cuando, bueno, fue bautizado nuestro Señor Jesucristo y descendió la paloma, el Espíritu Santo. Y qué cuadro tan hermoso de la Trinidad, haciendo énfasis aún a la pureza del Espíritu Santo. También el fuego, por ejemplo, en Hechos 2:3, en el día del Pentecostés, en ese momento cuando todos estaban en esta reunión, a las 9 de la mañana aproximadamente, temprano, y que vino un estruendo, algo fuerte, el Espíritu Santo, 10 días después de la ascensión de Cristo, y aunque las personas podían ver como fuego encima de sus cabezas. Y esto aún se cumplió por lo que había dicho Juan el Bautista, que dijo, el que viene después de mí, que es Cristo Jesús, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y acá se está cumpliendo, y el fuego, algo interesante, es como el que purifica o el que santifica. Es lo que representa. El aceite en Lucas 4:18 está hablando también acerca de nuestro Señor Jesucristo y dice que fue ungido. Y espero que usted pueda ir a estas citas bíblicas, hermano. Es por el tiempo las cuales solamente las estoy describiendo. Y aquí en Lucas 4:18 había el Espíritu Santo había sido ungido nuestro Señor Jesucristo para una tarea en específico. Y recordemos que en el Antiguo Testamento los únicos que eran ungidos eran los profetas, los sacerdotes o los reyes. Y nuestro Señor Jesucristo cumplió esas tres funciones, ¿no?
También el Espíritu Santo está representado como agua. En Juan 7, 38 al 39. Dice la palabra del Señor. Quiero que vayamos solamente a algunas citas ya para terminar. Juan 7, versículo 38 al 39. Dice la palabra del Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y estas palabras las había dicho Cristo Jesús. El que cree en mí, dijo Cristo Jesús, como dice la Escritura, correrían de su interior ríos de agua viva. Y cuando dijo ríos de agua viva, estaba haciendo énfasis al Espíritu Santo, que vendría a la persona cuando creyera, que vendría al nuevo creyente y que correrían correrían ríos de agua viva, haciendo énfasis en como la bendición del Espíritu Santo y aún cómo puede ser una persona de bendición a otros en el momento que el Espíritu Santo llega a su vida. También vemos el viento en Juan 3.8 hablando con Nicodemo cuando le dice que el viento no se puede ver ni a dónde va, pero bueno, que así es el nuevo nacimiento de un hombre. Y no vemos al viento, no sabemos dónde está, ni no sabemos, pero sí vemos sus efectos de la misma manera. No sabemos en cómo es la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, pero sí sabemos que hay nacimiento, que hay un nuevo nacimiento en la persona cuando el Espíritu Santo obra. También vemos las arras y el sello ya para terminar. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Ahí vemos los últimos dos símbolos de los cuales estamos hablando. Solamente estamos tocando algunos. Efesios 1, vamos a leer versículo 3 y versículo 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Perdón, hermanas, estoy en Gálatas. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y el Espíritu Santo acá se está comparando, o el símbolo es las arras y el sello. Las arras eran la primera cuota que se pagaba para comprar una propiedad. Era como un dinero que se acordaba para apartar algo en específico y comprometiéndose a que se pagaría en su totalidad. Y así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como que el que nos asegura que tendremos bendiciones espirituales en el futuro, hermanos. Y qué bendición que Cristo Jesús, que Dios mismo nos bendice a nosotros. Y el Espíritu Santo nos recuerda eso, que tendremos mayores bendiciones en el futuro. También vemos acá el símbolo del sello. Y el sello en este tiempo se utilizaba, bueno, para las cartas, para identificar algo. Y en cierto modo también para recordar de quién es propiedad. El Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, es como ese sello, recordándonos que somos propiedad de Dios, que ya nadie nos puede quitar de Dios, que somos ahí, estamos ahí para siempre y por siempre. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos recuerda eso. El sello nos garantiza que nosotros seremos guardados o asegurados para la herencia, y las arras garantizan que la herencia está guardada para nosotros. Qué importante y qué bueno recordar esto. Esto nos tiene que llenar de alegría, hermanos. Que estamos sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es como esas arras que nos recuerdan que tendremos bendiciones en un futuro. Hay algo que tenemos que entender acerca de los símbolos del Espíritu Santo. Voy a tomar un ejemplo. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y acá el símbolo es el aceite. Por ejemplo, aquí está hablando enfáticamente acerca la comparación del Espíritu Santo con el aceite, por lo que iba a ser Cristo, por lo que estaba haciendo Cristo en este momento. Pero nosotros no podemos cometer el error
de coger un símbolo a nuestro parecer. Déjeme explicarle esto. Por ejemplo, con el aceite. Yo decir que, bueno, si el Espíritu Santo es como el aceite, entonces como el aceite no se puede combinar con el agua, entonces el Espíritu Santo es así con el mundo. No, 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 la palabra de Dios no me quiere comunicar eso. Esas son ideas nuestras y es por eso importante estudiar los símbolos con el contexto, porque Dios permitió símbolos en la palabra de Dios para explicarnos algo en específico. Por eso dice esta nota: por razón de estos símbolos, algunas personas han llegado a una conclusión errada y antibíblica, que el Espíritu Santo es solo una fuerza o influencia impersonal de Dios. Y yo les invito, hermanos, a que puedan estudiarlo. Créanme que es una bendición poder estudiar estos símbolos, pero estudiarlos en su contexto, como dicen por ahí, para no sacar un pretexto, porque tristemente muchas personas solamente creen que es una fuerza e influencia impersonal, negando la deidad del Espíritu Santo por estos símbolos mal interpretados, hermanos. Así que solamente espero que haya sido de ánimo esta lección y esta escuela dominical. Que Dios les bendiga, hermanos. Les extraño. Un fuerte abrazo y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y por ser bueno y fiel con cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que podamos cada día comprometernos más contigo para hacerte más fieles, Señor. Perdónanos porque te fallamos muchas veces y te rogamos que a tu tiempo, Señor, en tu voluntad nos permitas volver a reunirnos juntos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pido esto y te doy gracias por este tiempo. Amén.